Feria Cultural del Libro Ibero ITESO Virtual 2021. Muy bien, pues buenas tardes, saludos para todas y para todos. Los saluda Alejandro Anaya Muñoz, profesor del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos y coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. A nombre del ITESO y de mis colegas David Faust, profesor investigador del Departamento de Economía, Administración y Mercadología, y Carlos Moreno, profesor e investigador también del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del informe Vigencia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales durante la pandemia de COVID-19 en Jalisco. Este informe es parte de un proyecto de investigación más amplio sobre la pandemia, los derechos económicos, sociales y culturales o DESC y el sector salud en Jalisco, financiado por el Fondo de Apoyo a la Investigación del ITESO. El informe presenta los hallazgos de una encuesta que diseñamos y levantamos explícitamente para ello. La encuesta y, claro, el informe parten del supuesto de que la vigencia de los DESC en Jalisco ha sido y continúa siendo afectada por la crisis de empleo e ingreso propiciada por las medidas tomadas para intentar contener los contagios. De esta manera, mediante la encuesta, buscamos respuestas a las siguientes preguntas. ¿De qué dimensión y profundidad han sido los efectos de la pandemia en sí y los efectos de las medidas preventivas de distanciamiento social, particularmente la suspensión de las actividades económicas no esenciales, sobre la vigencia de los DESC en el Estado? ¿En qué medida se ha visto limitada la vigencia de estos derechos en Jalisco a partir de marzo del 2020? La encuesta ofrece una serie muy amplia y detallada de datos relativos a estas preguntas, en materia de empleo e ingreso, salud, derechos laborales, seguridad social, educación, alimentación, vivienda, servicios públicos, tareas de cuidados y convivencia en el hogar. Les invitamos a revisar el informe completo y otros productos del proyecto en el sitio transformaciones.iteso.mx, que es el espacio de difusión del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a poner ahora en los chats del Zoom, del YouTube y del Facebook los detalles de nuestras redes sociales y el link en el cual pueden encontrar el informe y otros materiales del proyecto. Antes de darle la palabra al doctor Luis Arriaga Valenzuela, de la Compañía de Jesús, rector del ITESO, quien nos hará el honor de dirigirnos unas palabras iniciales, quisiéramos agradecer, en primer lugar, al ITESO por el apoyo financiero y administrativo y académico en general a este proyecto, de manera particular a la Dirección de Investigación y Posgrado y a nuestros respectivos departamentos, sin cuyo apoyo no habríamos podido hacer esta investigación y estar aquí esta noche con ustedes compartiendo los resultados de la misma. A Jalisco Cómo Vamos, y en particular a Augusto Chacón, por su decidido apoyo al proyecto, y también a los integrantes de su seminario permanente de investigación, por su acompañamiento y su retroalimentación durante distintos momentos de preparación y análisis de la encuesta y sus resultados. También agradecemos al equipo de Demoscópica México y de manera particular a su directora, Yasodara Silva, por su profesionalismo y extraordinario trabajo en el diseño y levantamiento de la encuesta. A las distintas estudiantes del ITESO, becarias y becarios, y a los asistentes de investigación y comunicación que hemos tenido y que nos han apoyado de distintas maneras muy valiosas a lo largo de ya prácticamente un año que llevamos en esto. Agradecemos también a Fósforo por el extraordinario trabajo creativo y de diseño que han hecho para el proyecto en su conjunto. Y muchas gracias también a la Oficina de Publicaciones y a la Oficina de Comunicación Institucional del ITESO, que nos han apoyado también en gran medida para la publicación y difusión de este informe. Muchas gracias, claro está, a todas y todos ustedes que están conectadas y conectadas en el Zoom, en el YouTube, en el Facebook y que nos acompañan de manera virtual esta noche.
Por supuesto, nuestro más profundo y sincero agradecimiento a Ibabel Arroyo y a Alexandra Haas, quienes generosamente aceptaron revisar el informe y acompañarnos esta noche para plantear algunas reflexiones al respecto, que sin duda tendrán un enorme valor para la comprensión y el análisis de los datos que presentamos en el informe. Y bueno, pues sin entretenerlos más, tengo el gusto muy agradecido de darle la palabra al rector, el doctor Luis Arriaga Valenzuela, rector del ITESO, quien nos hace el honor, por supuesto, de acompañarnos y de dirigir algunas palabras iniciales esta tarde. Muchas gracias, estimado rector. Adelante, por favor. Muchas gracias Alejandro. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco mucho la invitación para compartirles unas palabras en el marco de la presentación de este informe, la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, los DESC, durante la pandemia en el estado de Jalisco, fruto de un trabajo pues bastante arduo de Carlos Moreno, de David Faust y de Alejandro Anaya, académicos del ITESO. Quiero empezar por felicitar a Carlos, a David y a Alejandro por este valioso y oportuno documento. Llena un vacío importante en la comprensión de los impactos del COVID en Jalisco, de relevancia académica, pero también pública y social. En el ITESO creemos que la investigación, en lugar de ser un medio de reconocimiento personal, debe dirigirse a la comprensión, análisis y resolución de los desafíos que enfrentamos como sociedad. Nuestra universidad está comprometida con las exigencias y retos del presente y no puede desligarse de los problemas más apremiantes de la sociedad. Hacer un análisis crítico de las problemáticas que enfrentamos en Jalisco es indispensable para pensar, imaginar y proyectar soluciones viables y pertinentes que contribuyan a la transformación social. A más de un año de la llegada del coronavirus a México, resulta preciso afirmar que la pandemia ha transformado prácticamente todos los aspectos de la vida como la conocíamos. Las medidas preventivas de distanciamiento social y confinamiento provocaron cambios de fondo en nuestras formas de organización social, cultural y laboral. En medio de los esfuerzos tanto de instituciones públicas como privadas para preservar la productividad económica del país, hemos sido testigos de los estragos del COVID en México y en Jalisco. En este sentido, es urgente reconocer las afectaciones de la crisis sanitaria que ha provocado en los derechos humanos de las y los jaliscienses. El enfoque de derechos humanos es relevante para aquilatar los impactos de la pandemia. En el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos instó desde el 2020 a los estados a mantener un enfoque holístico frente a la pandemia y a basarse integralmente en los derechos humanos, optando por medidas especiales respecto a las colectividades más expuestas y vulnerables. A mí también me tocó conversar en un conversatorio con la alta comisionada y veíamos este punto. Bueno, considero importante sentar un piso común de entendimiento conceptual sobre qué son los DESC, los derechos económicos, sociales y culturales, o algunos dirán ambientales también, pero en este caso solamente se abordan los DESC. Bueno, partiendo de un reporte y del reporte mismo que se presenta, se trata de demandas formuladas por personas y colectivos para vivir dignamente en materia de servicios de salud, trabajo, ingreso y condiciones laborales, seguridad social, educación, alimentación, vivienda y servicios básicos, así como labores de cuidado del hogar. Específicamente sobre derechos sociales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó garantizar que las medidas adoptadas para enfrentar las pandemias y sus consecuencias incorporen de manera prioritaria el contenido del derecho humano a la salud y sus determinantes básicas y sociales.
Tales derechos pues se relacionan con el contenido de otros derechos, como el derecho a la vida y a la integridad, y de otros DESC, como el acceso al agua, acceso a la alimentación, acceso a medios de limpieza, vivienda adecuada, cooperación comunitaria, soporte en salud mental, integración de servicios públicos y respuestas para la prevención y atención de las violencias. Y aquí la obligación es, bueno, que se asegure efectivamente una protección social, incluyendo el otorgamiento de subsidios, rentas básicas u otras medidas de apoyo económico. La crisis sanitaria ha constituido una amenaza global para la salud y la vida, desde luego, pero también para la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, relativos sobre todo a las condiciones sociales y económicas necesarias para vivir lo que le llamamos, los que nos hemos dedicado a esto, pues vivir en dignidad y en libertad. Me gustaría destacar algunos datos concretos del informe. Es alarmante que la vigencia de los derechos humanos, y en particular de los DESC, en nuestro país y en nuestro estado, siga condicionada tan fuertemente por el nivel socioeconómico y la actividad económica de los ciudadanos. Es decir, con bajos ingresos o nulo deficiente empleo, el acceso a los DESC es prácticamente nulo. Entonces ahí vemos una correlación que me parece importante. Como muestran los resultados de las encuestas realizadas para preparar el informe, más de la mitad de los hogares del estado perdieron parte muy importante de sus ingresos durante la pandemia, en promedio 43.2%. Y pues esto significó un derrumbe en la capacidad adquisitiva de las personas de Jalisco y por consiguiente las familias tuvieron que reducir la compra de alimentos, pedir prestado o empeñar sus pertenencias. Además, el informe advierte que más de 406,000 hogares, 17.5% en total en el estado, no pudieron pagar servicios básicos como la luz, el agua, el gas o el teléfono. Bueno, hablemos ahora de educación. Las medidas de distanciamiento social obligaron a miles de niños, niñas y adolescentes a confinarse en casa para continuar sus estudios. Eso ya lo sabemos. Sin embargo, no todos los estudiantes tuvieron los materiales y los recursos adecuados para realizar sus labores. La desigualdad aquí se hizo patente en toda su crudeza. El informe estima que poco más del 50% de los hogares en el estado con estudiantes no tuvieron acceso a un equipo de cómputo suficiente para las actividades escolares de sus integrantes. Y esta carencia afectó principalmente, desde luego, a los hogares de un nivel socioeconómico bajo. 70.3% de estos hogares no tuvieron acceso a un equipo de cómputo suficiente. De tal modo que la pandemia y las medidas de distanciamiento social llevaron al establecimiento de un modelo educativo que, dadas las condiciones previas, limitó tanto el acceso a los servicios educativos como a su calidad. Finalmente, el derecho a la salud fue sin duda el más afectado por la pandemia. Las cifras oficiales de contagios por COVID-19 en Jalisco son inferiores a las que este informe encontró. Más del 5% de los hogares en el estado manifestaron haber tenido algún integrante contagiado, por lo que el número absoluto de personas infectadas por COVID-19 pudo haber sido al menos de 138,367 personas, es decir, 21.9% más que lo reportado por Radar Jalisco y 2.5 veces más que lo identificado por el gobierno federal. Interesante. Por otra parte, miles de familias en Jalisco se vieron obligadas a acudir a médicos privados debido a las grandes deficiencias del sistema de salud público y pues esto ocasionó un gasto considerable al grado de ponerlas en riesgo de empobrecimiento. Vimos pues, fuimos muchas veces testigos nosotros de cuánto estaban vendiendo los tanques de oxígeno, ¿verdad? De una manera sumamente abusiva. Bueno, considero que investigaciones como estas son las que nos permiten tener una pauta
para actuar y construir mecanismos que promuevan los derechos humanos, pero sobre todo para hacerlos exigibles y garantizables. De algo mencionábamos antes de iniciar este conversatorio: ¿cómo los haces exigibles? ¿Cómo los haces que de veras puedan ser sujetos a ser, que los seres humanos pues, sean objeto de satisfacción de estos derechos? Necesitamos para ello sociedades fuertes, capaces de tomar en sus manos los mecanismos necesarios para remediar esta desigualdad que es latente y transformar nuestras estructuras hacia la justicia. Necesitamos sociedades capaces de asegurar que los beneficios alcanzados estén realmente al servicio de sus miembros. Me parece muy relevante destacar que así como la pandemia mostró desigualdades y provocó afecciones en derechos específicos, pues generó también dolor en millones de familias que perdieron a sus seres queridos en todo el mundo. La pandemia también sacó a relucir la capacidad humana de reconocer la común dignidad que compartimos en profundas expresiones de empatía, pues, que florecieron en el mundo. Y creo que desde la generosidad de las trabajadoras de salud hasta los barrios que se organizaron para que las y los adultos mayores no quedaran aislados, vimos expresiones que nos muestran lo mejor de la humanidad. Es decir, esta frase que pues se ha repetido muchas veces del ITESO, ¿verdad? Que nadie se salva solo. Ese componente esperanzador no debemos dejarlo de lado, porque en el fondo de eso también se tratan los derechos humanos. Los derechos humanos es un sueño, es una utopía, pero se trata sobre todo de construir esperanza a partir de la común dignidad humana. Como escribió alguna vez Cristina Barros, decía que lo que hemos sentido, pensado y compartido tantos desde tantas latitudes no se irá al vacío, dejará un sedimento, y ese sedimento se convertirá en nuevas ideas, en organización y en la generación de nuevos caminos, pues lo que hasta hoy hemos recorrido evidentemente ya no nos sirven, y no les sirven a las mayorías, no les sirven al planeta. Entonces no me queda más que agradecer nuevamente a los autores por la invitación y de veras felicitarlos de nuevo por este trabajo tan relevante que lo encuentro sólido, pertinente y comprometido. Cuenten con que el ITESO seguirá luchando por la defensa decidida y efectiva de los derechos humanos de todos y de todas. Continuaremos apostando por un mundo distinto, uno en que la dignidad y la justicia sean la regla y no la excepción. Muchísimas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo. Muchas gracias al doctor Luis Arriaga Valenzuela de la Compañía de Jesús, rector del ITESO, por estas palabras que nos ponen en este contexto y van resaltando algunos de los puntos centrales de los hallazgos de la encuesta. Pues ahora vamos a compartir los tres colegas autores algunas ideas centrales o algunos de los hallazgos que queremos subrayar, que queremos enfatizar, antes de pasar o de seguir reflexionando al respecto con nuestras destacadas comentaristas. Entonces voy a compartir la pantalla ahí con... ¿Ya se ve, profesor Carlos? Se ve adelante. Perfecto, sí, se ve muy bien. Adelante, perfecto. Sí, muchas gracias, Alejandro. Antes de iniciar, quiero asegurarme que me escuchen bien. ¿Se escucha lo que digo? Gracias. Bien. Pues, muy bien, muy bien. Gracias. Muy buena tarde. Muy buena tarde a todas y a todos. La base de información de este estudio provino de una encuesta a hogares del estado de Jalisco, con representatividad a nivel del área metropolitana de Guadalajara y del resto de los municipios del estado. El levantamiento
se llevó a cabo de forma domiciliaria, cara a cara, durante la segunda quincena de noviembre del 2020. Seguimos. El tamaño de muestra fue de 1,200 casos efectivos para garantizar los estándares convencionales de confianza estadística. Pasemos ahora a los hallazgos que, en nuestra opinión, son los principales. Adelante. En primer lugar, podemos decir que en un balance general, la gestión de la pandemia de COVID-19 en Jalisco fue deficiente en lo referente a la medición de la incidencia del virus, la aplicación de pruebas de detección y la eficacia de las medidas de protección y distanciamiento social. Esto atañe a los 3 órdenes de gobierno, aunque a cada uno en aspectos diferentes. Por ejemplo, como se muestra en pantalla, hay datos que sugieren que el gobierno federal falló en su estimación de la tasa de contagios por COVID-19, pues esta estuvo muy por debajo de lo reportado por los hogares jaliscienses. Ya el padre rector comentaba este punto en su intervención. Según la encuesta, a finales de noviembre, Jalisco habría alcanzado al menos 103,600 casos, es decir, 2.5 veces más de lo reportado por el gobierno federal. Por otra parte, pues el gobierno del estado tuvo serias deficiencias en aplicar pruebas de detección, pues la gran mayoría, el 70% de quienes buscaron obtenerlas a través de la línea telefónica habilitada para ello, desistieron porque les fijaron una fecha muy lejana. Seguimos. Finalmente, los gobiernos municipales no fueron efectivos en aplicar medidas de protección y distanciamiento social, pues la gran mayoría de las personas encuestadas opinó que su implementación fue estricta solamente al inicio de la pandemia o bien que nunca lo fue. Paso ahora la palabra a Alejandro Anaya. Gracias, Carlos. Las medidas de prevención adoptadas por las autoridades para contener los contagios, ya lo mencionábamos, particularmente la suspensión de las actividades económicas no esenciales, afectaron de manera severa el empleo y los ingresos de los hogares de Jalisco. Ese es el punto de partida en una cadena de impactos sobre los derechos económicos, sociales y culturales que queremos enfatizar. El efecto sobre el empleo y el ingreso. Esta pérdida de ingreso, entonces, tuvo efectos adversos en esta vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales de la que hemos estado hablando en el Estado. Como pueden ver en pantalla, cerca de 9 de cada 100 personas que contribuyen con ingresos a los hogares en Jalisco perdieron el empleo en este periodo que cubre la encuesta, que es a partir de marzo y hasta finales de noviembre. 9 de cada 10 personas perdieron el empleo. Esta pérdida de empleo afectó a hombres y a mujeres, a todos los rangos de edad, distintas ocupaciones, distintos sectores, pero tuvo impactos diferenciados, particularmente afectando más a los integrantes de hogares de nivel socioeconómico medio y bajo y a las personas con menor escolaridad. Esos fueron los sectores más afectados por esta pérdida de empleo en un primer momento. Posteriormente, como todos sabemos, pues hubo una recuperación ya para noviembre, que fue cuando levantamos los datos y empezaba a haber cierta recuperación del empleo. Y de esos 8.6% de personas que perdieron el empleo, casi la mitad, el 46.5%, lo ven en la pantalla, recuperó el empleo, encontrando el mismo que tenía o uno distinto. Entonces, prácticamente la mitad logró recuperar un empleo efectivamente y cerca de una cuarta parte encontró alguna otra fuente de ingresos.
que no era necesariamente un empleo formal o estable, sino que encontraron alguna otra fuente de ingresos. Sin embargo, al momento que levantamos la encuesta, una tercera parte de aquellos que habían perdido el empleo seguían desempleados y desempleadas. Y algunos datos importantes que encuentra o que arroja nuestra encuesta es que las personas jóvenes fueron las que más lograron encontrar otro empleo, mientras que las personas mayores de 40 y sobre todo las mayores de 60 tuvieron mucho más problemas en ese sentido. Ahora, además de esta pérdida de empleo, se dieron recortes en las horas de trabajo, en las horas trabajadas, especialmente entre las personas más pobres. Entonces, prácticamente 40% de los integrantes de los hogares que aportan ingreso a las familias, es decir, el 40% de los trabajadores, trabajaron menos horas a la semana de lo que hacían antes de la pandemia y el confinamiento. Entonces, un porcentaje pierde el empleo y otro porcentaje, obviamente mucho mayor, perdió horas de trabajo y por lo tanto ingreso. Y esta combinación de pérdida de empleo y reducción de horas trabajadas tuvo el efecto que ya también enfatizó el padre rector, que es una dinámica que llevó a más de la mitad de las familias de Jalisco, esto lo quiero subrayar, más de la mitad de las familias de Jalisco perdieron ingresos en ese periodo de esta primera ola de la pandemia, ¿sí? Y en promedio, esas familias perdieron alrededor del 43.2% de su ingreso, casi la mitad. Entonces, casi la mitad de familias perdieron ingreso y en promedio esas familias perdieron casi la mitad de su ingreso. Aunque hubo un buen porcentaje de familias que perdieron más del 60% del ingreso total del hogar. Entonces, como todos y todas podemos ir identificando, hubo un impacto brutal en este sentido. Y entonces, en este contexto de pérdida de ingreso, pues los hogares de Jalisco enfrentaron dificultades muy importantes para mantener el acceso a esos bienes, a esos servicios que están relacionados con los derechos humanos, particularmente con los derechos económicos, sociales y culturales. Una de ellas que queremos enfatizar, que la pueden ver en pantalla. 4.6% de los hogares con estudiantes en el estado, en esos hogares, al menos uno de sus integrantes dejó de estudiar por la pandemia. Esto implica alrededor de 55,000 hogares en los que al menos uno de sus integrantes dejaron de estudiar en este contexto y por consecuencia de ello. 55,000 hogares y al menos un estudiante por hogar que abandonaron sus estudios. Esta dinámica, otra vez, nuestra encuesta encuentra claramente que afectó bastante más a los hogares de nivel socioeconómico bajo. Entonces, la pandemia pegó, pero pegó más duro en los hogares de por sí más desprotegidos o en una situación de vulnerabilidad mayor. La reducción de ingresos también afectó de manera muy particular y muy importante el derecho a la alimentación. Casi la mitad de los hogares manifestaron en la encuesta haber sentido preocupación de que la comida se acabara. Y aumentó la cantidad de personas que reportaron haberse quedado sin alimentos, haber consumido menos de los estándares recomendados o haber dejado de alimentarse saludablemente. En el informe van a ustedes poder encontrar más información sobre otras dinámicas y otras afectaciones en materia de educación, salud, vivienda, servicios básicos, etc. Pero estos son algunos ejemplos particularmente. Les cedo la palabra de nuevo a mis colegas. Carlos, sí. Sí, gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, es importante considerar que no en todos los casos la pandemia causó por sí misma retrocesos en la vigencia de derechos económicos, sociales y culturales, pues muchos de estos ya presentaban claros síntomas de deterioro desde años atrás.
Sin embargo, la pandemia puso de manifiesto la gran debilidad de los servicios a través de los cuales se ejercen esos derechos y las disparidades preexistentes en el acceso a ellos. Adelante, por favor. Un ejemplo muy claro tiene que ver con el derecho a la salud, donde desde hace décadas sabemos que la mayoría de la población carece de acceso a la seguridad social por no tener un contrato laboral. Por ello, la gente depende demasiado de los servicios del sector privado. Como se muestra en pantalla, la encuesta reveló que los integrantes de 6 de cada 10 hogares en Jalisco que enfermaron de COVID-19 se atendieron en consultorios u hospitales particulares. Esto no solamente incluye a quienes están excluidos de la seguridad social, sino incluso a quienes sí tienen acceso a ella, pero que no utilizan sus servicios. En suma, esta alta dependencia de los servicios privados de salud pudo haber ocasionado una situación de empobrecimiento de las familias por tener que recurrir al llamado gasto de bolsillo. Siguiente, por favor. Algo muy parecido ocurre en materia de educación, pues las condiciones preexistentes, particularmente en materia de acceso a Internet y a equipo de cómputo, hicieron que los estudiantes de cientos de miles de hogares no pudieran ejercer su derecho a la educación. 27.6% de hogares con estudiantes no tuvo acceso a Internet y 52.5% no tuvo equipo de cómputo suficiente. Siguiente. Otro ejemplo es la desprotección laboral. Según la encuesta, solo 14.7% de las personas que aportan ingresos al hogar pudieron trabajar desde casa, lo que da cuenta del bajísimo margen de negociación que tienen las y los trabajadores con sus empresas. Lógicamente, la gran cantidad de personas que tuvieron que trabajar de manera presencial explica la ineficiencia o la ineficacia de las medidas de distanciamiento social y el bajo control de la tasa de contagios por COVID-19. Siguiente. Finalmente, el estudio permitió corroborar el fenómeno de desigualdad en la provisión de cuidados para adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes. La carga de cuidados ya recaía fundamentalmente en las mujeres. Nuestra encuesta reveló que ello ocurre en 86% de los casos. Además, la pandemia elevó el promedio de horas dedicadas a ello. El aumento fue de 25% en el caso de niñas, niños y adolescentes. Ahora le cedo la palabra a mi colega David Faust. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Además de tener una gestión deficiente de la pandemia, los gobiernos federal, estatal y municipales tampoco fueron eficaces en mitigar sus consecuencias económicas. Pese a la reducción generalizada del ingreso de las familias, los gobiernos no respondieron de manera adecuada con apoyos económicos. Pues apenas 3% de los hogares de Jalisco reportaron haber recibido alguno, la mayoría proveniente del gobierno federal. En la práctica, vamos a pasar a las conclusiones, por favor. Gracias. En la práctica, como ya comentaba el doctor Luis Arriaga, el acceso a los derechos humanos en Jalisco, como en todo el país, no depende entonces de ser persona, poseedora de dignidad, sino de tener ingresos, o peor aún, de tener cierto nivel de ingresos. La vigencia de derechos humanos
en países con una infraestructura de seguridad social endeble e inoperante depende en gran medida del empleo y el ingreso. No es la acción del Estado la que garantiza la vigencia de derechos, sino la acción de las personas y sus redes de apoyo familiar y social. Durante la pandemia, los 3 órdenes de gobierno del Estado mexicano fallaron en su obligación de garantizar el acceso a los derechos humanos de millones de personas por no contar con una infraestructura de seguridad social y por no reaccionar con la debida diligencia. Existen amplias brechas en el acceso a derechos en Jalisco, particularmente por nivel socioeconómico y escolaridad, así como dinámicas sociales y culturales inequitativas que afectan principalmente a las mujeres. El principio de universalidad en el ejercicio de derechos humanos no está vigente en Jalisco, pues en la práctica el acceso a los derechos humanos depende de tener ingresos suficientes. A mayores ingresos, mejor se ejercen los derechos. Así, aunque la salud es un derecho humano, en la práctica se ejerce como un derecho laboral. Más de la mitad de la población carece de protección en salud por no tener un empleo que le brinda seguridad social. La alta dependencia de los hogares de Jalisco de los servicios de salud privados, como ya lo mostraba mi compañero, es una evidencia más de la urgencia de que nuestro país adopte, como lo han hecho otros países de ingresos medios, un sistema de salud universal de calidad. El panorama descrito en este informe da sustento a los argumentos que señalan la urgencia del establecimiento de una política de ingreso básico universal garantizada por el Estado, que posibilite el ejercicio de derechos humanos de todas las personas, independientemente de su situación laboral y de su ingreso. Estos son algunos de los principales hallazgos que están presentes en nuestro informe a partir de esta encuesta, pero como ya también el doctor Luis Arriaga y mis demás compañeros comentaban, el informe contiene mucha más información que ustedes pueden obtener descargando en esta liga, en este vínculo que estamos presentando en pantalla. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos. Y ya sé que mi micrófono está fallando, me voy a acercar un poco más y me voy a gritar más de lo normal para ver si así mi audio no falla. La ley de Murphy me atacó hoy. Bueno, entonces ahí tienen en pantalla el link. Lo vamos a poner también en los chats, en el chat de aquí del Zoom, en el chat del YouTube y en el chat del Facebook, para que puedan ingresar a este vínculo y descargar el informe completo. Muy bien, pasamos entonces ahora a escuchar el análisis, las reflexiones de nuestras comentaristas. Vamos a empezar con Ibabel Arroyo, a la que le damos nuestro más sincero agradecimiento por haber aceptado acompañarnos. Ibabel, bienvenida. Tú tienes vínculos históricos con el ITESO y entonces pues es un honor para nosotros tenerte por acá. Ibabel Arroyo la voy a presentar brevemente. Es politóloga y periodista, columnista semanal desde 2003, actualmente en el diario El Economista. Dirige un diario digital especializado en política en la Ciudad de México y colabora como analista política en Milenio y ADN 40. Escribe ocasionalmente para revistas como Nexos y conduce con otros 5 periodistas, colegas de ella, un programa semanal de análisis en el canal 44. Y desde 2019 es jurado del Premio Alemán de Periodismo en México, Walter Reuters. Ibabel, pues bienvenida al ITESO, aunque sea de manera virtual. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias a Carlos Moreno y al doctor Arriaga por haberme permitido participar en la presentación de este informe. Fíjense que
cuando me habló Carlos Moreno para decirme que si quería verlo, no saben la cantidad de trabajo que tenía. O sea, estaba así metida en medio de papeles, libros, entregas, cosas, pero vi de qué se trataba y dije, oh, tengo que decir que sí porque está interesantísimo. Entonces, bueno, pues aquí estoy. Y voy a tratar de no repetir lo que ustedes han dicho. Quiero contarles que estaba leyendo un libro de divulgación muy interesante, se los recomiendo, se llama El infinito en un junco, es de Irene Vallejo y es una historia deliciosa sobre el libro, desde que era papiro hasta que llegó al ebook. Y en el camino, casi al final casi al final del libro, empieza a contar que los cambios vertiginosos en la historia, en la historia larga, no son tan dramáticos como uno podría pensar. Uno de pronto cree que el mundo va más rápido, que el planeta da más vueltas, da vueltas cada vez más con mayor velocidad y que ya no alcanzamos nada, que todo lo tenemos que hacer velozmente. Y nos ponen unas imágenes, por ejemplo, de una monja, ¿no? Una monja leyendo un libro en una banca de piedra y un adolescente con el pelo de moda, el iPhone, chateando, al mismo tiempo escuchando cosas en sus audífonos, y uno dice, bueno, ¿qué entre esas dos imágenes, cuál es la que va a permanecer, ¿no? Pues uno podría esperar que el que tiene más futuro pues es el jovencito se está moviendo a toda velocidad, tiene su iPhone, etcétera, y sin embargo no. Nos cuenta Irene Vallejo que no, o sea, al final es muy probable que ni WhatsApp exista. Ella no pone el ejemplo del WhatsApp, pero algo así. Ni que es muy probable que ni WhatsApp exista. Obviamente el iPhone no va a estar aquí ya no digamos 30 años, 5 años, la moda con los adolescentes va a cambiar, todo eso se transforma. ¿Y qué es lo que permanece? Permanece la religiosa y permanece el libro, o sea, lo que creeríamos que ya no va a quedar. ¿Y por qué estoy trayendo esto a colación? Porque estuve pensando mucho en ese ejemplo de Irene Vallejo mientras estaba leyendo este informe, porque yo no imagino un acontecimiento tan dramáticamente transformador para la sociedad como una guerra o como una pandemia, que en realidad es otro tipo de guerra, ¿no? Que es una guerra distinta, pero que también nos enfrenta con la muerte, también nos enfrenta con las pérdidas, con el dolor, con el miedo, con la obligación de movernos rapidísimo porque las cosas están cambiando y si tenemos que sobrevivir, tenemos que adaptarnos, no podemos salir de esa situación como entramos. Y sin embargo, algunas cosas permanecen, ¿no? Pero empecemos con lo que cambió. O sea, ¿cuánto cambió en la pandemia? Cambió nuestra idea de la distancia. Yo estoy ahorita con mis colegas de Guadalajara. Lamentablemente no me puedo ir a tomar un tequila con ellos al final, pero me siento ahí, me siento cerca, me siento incluida. Cambiaron nuestros hábitos de consumo. Cambió nuestra manera de dar clases, todos aprendimos a utilizar el Zoom, algunos aprendimos a utilizar el Miro Board o el Google Board, Prezi, Amazon para comprar hasta la leche, cambió nuestra idea de la movilidad en las ciudades, cambió nuestra idea de los horarios laborales, cambió, yo diría que se perjudicó, en poquitos casos no, pero cambió muchísimo la educación. Y sin embargo, todos esos cambios drásticos que parecen dramáticos, les digo, conviven con algo que no cambió y que lamentablemente no es tan bonito como esta imagen de la religiosa leyendo un libro en una banca de piedra. No, lo que no cambió es justamente lo que hubiera estado buenísimo que cambiara. No cambiaron los arreglos sociales, no cambió la fortuna de los afortunados ni la desventura de los malaventurados. Para nuestra mala suerte, no cambiaron cosas que hubiese sido buenísimo que se metamorfosearan, o sea, que hubiéramos metido así la desigualdad a un libro de Kafka y que hubiera parecido siendo otra cosa, algo nuevo. Y no, resulta que nos encontramos con que eso sigue ahí, con que ya no el dinosaurio sigue allí, sino la desigualdad sigue ahí, el infortunio sigue allí,
Lo dijeron mucho mejor los presentadores anteriores. Me parece que fue David quien dijo, a mayores derechos, mejor se ejercen los derechos. Y a la inversa, ¿no? O sea, quienes no tienen nada, menos tendrán. Ya nos lo imaginábamos, pero no podemos saber en qué medida, cuánto. Y este estudio nos lo revela nos da los pelos de la burra para que los tengamos en la mano y podamos ahora sí saber en dónde tenemos que poner más atención después de un acontecimiento, un fenómeno tan dramáticamente transformador como lo fue la pandemia, no solamente para Jalisco, no solamente para México, sino para todo el mundo. Y esta alianza que hicieron Jalisco Cómo Vamos, Demoscópica y el ITESO, nos trae un estudio muy interesante en el que podemos ver, bueno, y efectivamente, ¿qué pasó con el empleo? ¿Qué pasó con la vivienda? ¿Qué pasó con la salud? ¿Pero la salud de quién? De los que se enfermaron de COVID, de los que no se enfermaron de COVID, de los que no sabían si estaban enfermos de COVID y necesitaban tener información sobre eso, de los que ni se enfermaron de COVID, ni estaban temerosos por eso, pero tenían otras enfermedades. ¿Y qué pasó con la atención a esas personas? ¿Qué pasó con la educación en la zona metropolitana, bueno, en el área metropolitana de Guadalajara y fuera de esto? ¿Qué pasó con las mujeres que se quedaron cuidando en casa? ¿Cómo se multiplicaron las horas de cuidado, no solamente de los adultos mayores o de personas que tienen alguna necesidad especial por enfermedad, por edad o lo que sea? Sino también la de los niños, quién se encargó de eso. Y ustedes han escuchado ya a los investigadores hablándonos de los resultados muy puntuales. A mí me gustaría nada más destacar tres que me llamaron mucho la atención porque pues porque es así como, híjole, o sea, efectivamente, bueno, ya a grandes rasgos estamos viendo que los malaventurados tuvieron mayores infortunios, pero vamos poniéndole a eso contenido, vamos poniéndole nombre, y entonces uno dice, bueno, por ejemplo, ¿qué pasó con el empleo? No, pues hubo mucha pérdida de empleo. Bueno, sí, nos lo imaginábamos y además ya nos están diciendo cuánta pérdida de empleo hubo, pero ¿quiénes perdieron más el empleo? ¿Quiénes pudieron negociar mejor su pérdida de empleo? ¿Quiénes pudieron recuperar más rápidamente el empleo? Y en todos los casos, o sea, es que es increíble. O sea, por ejemplo, lo de la recuperación del empleo, que creo que ya lo había mencionado Carlos Moreno, el doctor Moreno. Los jóvenes que perdieron el empleo muy rápidamente volvieron bueno, no muy rápidamente, pero muchos de ellos, o sea, 7 de cada 10, pudieron recuperarlo. Y mientras tanto, los mayores de 60 años, solamente 1 de cada 4 pudo recuperar el empleo, o sea, 1 de cada 4. Y luego, ¿quiénes pudieron negociar mejor su finiquito? Porque, a ver, ok, se pierde el empleo, pero en esta pérdida del empleo, ¿cómo les va a quienes pierden el empleo? ¿Pueden tener un finiquito? No les dan finiquito, se los dan conforme a la ley, negocian alguna cosa. ¿Y quiénes pueden negociar? No solamente el finiquito, sino incluso condiciones flexibles de trabajo para no perder del todo el empleo y para no perder del todo el ingreso. Y otra vez, o sea, es increíble. Justamente los que mayor educación tienen, los que viven en la zona metropolitana, los que tienen una edad laboral más propicia para encontrar otro trabajo y sobre todo, los que tienen mayor nivel de educación. Y ojo, no estamos hablando nada más de licenciatura, posgrado, doctorado, no, estás hablando de preparatoria. O sea, ¿quiénes tienen esas mejores condiciones, esas mejores herramientas? Yo le llamo esos mapas, ¿no? Porque no se trata de que tengan información que les dieron en la primaria, en la secundaria, en la prepa. La información la consiguen con Google. No, lo que importa es que tienen el mapa, o sea, saben, van y buscan su mapa, su guía roji de, ¿por dónde me voy? Este es el mundo, hacia dónde salgo, cómo le hago. Y por lo mismo es tan trágico otro de los hallazgos que tienen en este estudio, que es que 55,000 hogares, en 55,000 hogares dejó algún miembro de estudiar, o sea, al menos 55,000 personas. O sea, en algunos habrá 3, en algunos habrá 4, en algunos habrá 1 que dejaron de estudiar. Y otra vez, ¿quiénes dejaron de estudiar? O sea, es que es increíble. O sea, 4 veces más los de nivel socioeconómico bajo dejaron de estudiar que los de nivel socioeconómico alto. O
sea, por cada persona con mejores condiciones de vida, 4 personas en condiciones vulnerables dejaron de estudiar. Entonces es otra vez, híjole, ¿y qué va a pasar con esos? Pues les va a pasar lo que además pasó con la pandemia a quienes en momentos anteriores dejaron la educación. O sea, esas 55,000 personas que además ya tenían una condición vulnerable, van a ser estos mexicanos del futuro muy cercano, que no van a poder enfrentar una condición adversa, que puede ser una pandemia, que puede ser una crisis económica, que puede ser lo que ustedes se imaginen. Otra de las cosas que me llamaron la atención del estudio fue el tema de los apoyos sociales. O sea, otra de las cosas que vi que no cambiaron es que por más recursos que se destinen a programas sociales en este país, incluso ahora con esta nueva administración que tanto destina a becas y todo, podemos discutir la eficiencia de esos programas, pero al menos tendríamos que ver que esos están como para apoyar a la sociedad en situaciones de crisis. Y la verdad es que lo que vi con el estudio es que los mexicanos se tienen que rascar con sus propias uñas, o sea, con lo que tengan, con lo que ya tenían desde antes, con las herramientas y los mapas que ya habían conseguido por generaciones anteriores, por mejores trabajos anteriores, por mejor alimentación anterior, etcétera. Y el gobierno, o sea, los apoyos que dieron es que, miren, por ejemplo, aquí dice, todos los que tuvieron reducción de ingresos, o sea, ¿cuántos pudieron inscribirse a un programa público de apoyo por la contingencia? 4%, es que nada. Y en otra gráfica del estudio, había visto que creo que 3.3% de los hogares jaliscienses recibieron algún apoyo por programas sociales. O sea que realmente esa es otra de las cosas que no cambió. Y con eso me quedo. Empecé con una imagen bonita de Irene Vallejo, de cómo algunas cosas permanecen y son cosas que creemos que ya son anacrónicas y pues pueden pasar la prueba del tiempo. Y hay otras cosas que veo que permanecen, que no cambian ni con una situación tan trágica como y pues no son ninguna imagen linda como la de la religiosa leyendo el libro, sino es esta desigualdad que hemos construido, porque además es algo construido, o sea, nosotros la hicimos, no es algo que llegó así de Marte, y la hicimos con tanto esmero, que no importa que caiga un meteorito, no se transforma lo más desagradable de la sociedad, lo más lastimoso, lo que tenemos todavía de más doloroso. Con eso lo dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel, por este comentario. Por supuesto, sí tienes toda la razón. Lo que cambió para mal, ¿no? Y cambios para bien, en este sentido, pues no los podemos encontrar quizá tan fácilmente. Y efectivamente, los hallazgos de la encuesta realmente a nosotros tampoco nos sorprendieron, todo lo esperábamos ver. Quizá incluso algunas cosas en dimensiones mayores, otras no, etcétera, ¿no? Pero el constatar que efectivamente nada cambió desde la perspectiva de que la historia se repite en que los perdedores, los grupos que han perdido históricamente son los que siguen perdiendo más, pues es en muy buena medida pues un panorama muy desconsolador, como se diga. Muchas gracias. Regresaremos contigo en las preguntas, y antes de presentar y de pasarle la palabra a nuestra segunda comentarista, bienvenida Alejandra, quiero animar a todas las personas que están conectadas aquí en el Zoom y a las que están también en las redes, en YouTube y en el Facebook, a ir planteando sus preguntas en el chat. Las vamos a ir pescando, las vamos a ir recuperando y esperamos tener preguntas de su parte para tener una ronda más al final de diálogo y de interacción con ustedes.
Y entonces, bueno, pues ahora tengo el gusto de presentar a Alejandra Haas, quien a partir del 1 de diciembre del 2020 es la nueva directora ejecutiva de Oxfam México. En 2020 fue investigadora invitada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y asesora en género e inclusión de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Ella fue presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, como muchos de nosotros recordamos esa gran gestión de Alejandra al frente de la CONAPRED. Y fue, el periodo de 4 años completos, por así decirlo, en el CONAPRED. También encabezó el área de asuntos políticos en la Embajada de México en Washington, y desde organismos internacionales, instituciones gubernamentales y organizaciones sociales en México, Estados Unidos, Guatemala y Argentina, ha participado en la construcción e instrumentación de iniciativas legislativas y de política pública con perspectiva de derechos humanos. Es autora de ensayos y artículos y ha impartido clases en distintas universidades. Es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestra en Derecho por la Universidad de Nueva York. Alejandra, pues muchas gracias. Sabemos que estabas en otro evento y te viniste volando para acá. Se agradece el esfuerzo. Bienvenida, aunque sea virtualmente, al ITESO, y adelante, te escuchamos con mucha atención e interés. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por la invitación. Me encanta estar con ustedes y pues sí, de las cosas pocas que son rescatables de esta pandemia terrible es que podemos correr de un evento al otro. Estaba justo en la Suprema Corte conversando con colegas sobre la reflexión acerca de los 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que se cumplieron este mes, y cómo, pues, cuál ha sido el papel de la Corte, de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura en afianzar. Y creo que lo que quiero recuperar de esa reflexión es que finalmente conversábamos ahí que la reforma constitucional hace 10 años puso en el centro de la Constitución, en el primer artículo, pues una orientación acerca de cuál es el papel fundamental del Estado. Si antes había dudas, preguntas o diferentes opiniones, o digamos que algún tipo como de corriente de pensamiento que privara sobre otra acerca del papel del Estado, queda establecido muy claramente desde el 2011 que el Estado existe para respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos. Esa es su primera y principal función. Todo lo demás tendría que ser, pues, preguntarse el Estado cuál es la mejor forma de gestionar los recursos, de gobernar, de establecer pues relaciones, etcétera, etcétera, pero con el propósito de lograr que haya pues un cumplimiento, una garantía y una realización de los derechos. Y creo que este estudio nos revela pues que el Estado mexicano, algunos de los poderes mejor que otros, pero finalmente no hemos terminado de incorporar esta perspectiva de derechos humanos al quehacer público, y no se ha logrado pues justamente porque no necesariamente se pone en el centro a las personas ampliamente consideradas, sino que siguen privando intereses, grupos, circunstancias que impiden que se transformen las estructuras. Y voy a hablar de algunas de las estructuras que ustedes abordan. No quiero detenerme en los resultados, la verdad que sí las invitaría a que lo revisen. Hay muchos resultados esperados. No deja de ser importante tener resultados específicos para el estado de Jalisco, pero sí quiero destacar algunas de las cosas que requieren una transformación profunda y que la pandemia, como lo dijo hace un momento, creo que fue, no sé si Carlos Moreno o David, pero alguno de los dos dijo, pues la verdad es que esto no todo se tiene que ver con la óptica de la pandemia, porque la pandemia por sí sola no creó estas situaciones, más bien la pandemia llega a profundizar desigualdades, y creo que eso es algo que necesitamos como incorporar a la lectura de estos resultados, ¿no? Entonces, la primera área muy clara y muy concreta de atención es la de la salud, ¿no?
Y no podemos distanciarnos cuando hablamos de salud del concepto de seguridad social, que la incluye pero la supera, y de la asociación obsesiva que tenemos en México hace ya muchas décadas de el trabajo formal, entre comillas, con la seguridad social. Es decir, que se concibe el derecho a la salud como una prestación y no como un derecho, ya lo dijeron también. Y finalmente lo que acaba ocurriendo es que se le carga al individuo, a la persona, a ciertos grupos, y ya no digamos a ciertos grupos, a la mayoría de la población económicamente activa, porque hay más personas o más o menos la misma proporción de personas en la formalidad que en informalidad, creo que más en la informalidad, lo que sin duda ahora con la pérdida de empleos formales, lo que acaba pasando es que el Estado descansa sobre esta ficción de que las personas de cierta forma pueden elegir vivir en la formalidad o en la informalidad. Que se le puede atribuir al individuo la decisión de tener un contrato por escrito y las prestaciones de ley, que se le puede cargar a ese individuo y por eso pues nos parece muy bien y podemos vivir con el hecho de que el Instituto Mexicano del Seguro Social da servicios, no nada más de salud, sino de muchas otras cosas, que superan por muchísimo lo que te da el INSABI, por ejemplo, que son los servicios específicos para personas no protegidas por sistemas contributivos públicos, ¿no? Entonces, el Estado toma la elección de tener ciudadanos, ciudadanas en una situación de mayor privilegio porque están en la formalidad y castiga a los que viven en la informalidad sin tomar en cuenta que las personas no eligen estar en la informalidad, que de manera creciente existen sectores informales, que el propio Estado genera incentivos perversos para que las personas se mantengan en la informalidad. Incluso hay trabajadores del Estado en todos los niveles, en todos los poderes, que no son trabajadores cubiertos por la seguridad social del Estado. Entonces, ese es un acuerdo perverso cuya principal ficción es la ficción de, pues yo creo que de los 50, cuando se hizo la ley del IMSS, esta ficción de que eventualmente todas las personas en México serán trabajadoras y por lo tanto todas las personas estarán cubiertas y protegidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Insisto, solo la mitad de la población está en esa situación o hasta un poco menos, o si lo está porque es pariente de alguien que sí está cubierta con todas las otras prestaciones de la seguridad social que no están aseguradas, salvo a la persona que está directamente registrada. Entonces, ahí hay como ese matrimonio perverso entre el trabajo y la seguridad social, que incluye el derecho a la salud y que genera enormes y profundas desigualdades. Eso, ¿qué requiere? Y ustedes lo dicen al final, requiere de repensar, sacar el derecho a la salud de ahí y concebir un sistema universal de salud apropiada, como dicen en la CEPAL, salud universal sensible a las diferencias, que nos saque de esa lógica de que tener o no un contrato de trabajo es nuestra responsabilidad, sino pues el derecho a la salud es un derecho que tiene que estar garantizado por el Estado. El segundo gran acuerdo que me parece que se cuestiona a través de esta encuesta es el acuerdo de los cuidados, que ahí otra vez hay un acuerdo perverso en contubernio, ¿no? De la sociedad con el Estado, con las empresas, con todo el mundo, que es el acuerdo de que las mujeres van a hacer el trabajo de cuidados sin remuneración, sin reconocimiento, y van a condenar sus vidas a los cuidados y nadie más lo va a hacer, ¿no? Estoy exagerando, pues no tanto, y la pandemia lo mostró, cuando se suspenden las clases y se suspenden las guarderías, pues ¿quién tiene la carga de los cuidados? De las personas mayores, de las personas el apoyo a personas con discapacidad y el cuidado de las niñas y los niños, pues principalmente las mujeres, que además son las que primero pierden el trabajo. Entonces, las mujeres ya estaban destinando muchas más horas que los hombres, eso se ve en el censo 2020, que salieron los resultados hace unos meses, ya seguían, aunque habíamos incrementado en participación en la economía de las mujeres, hasta el 53, creo que por ciento de inserción laboral, no habían bajado las horas de cuidado. Entonces las mujeres ya de por sí antes de la pandemia estaban trabajando más y trabajando también en casa, seguían trabajando igual en casa. Pero ahora con la pandemia, las mujeres son las que primero pierden el trabajo. Muchos de los trabajos donde están las mujeres son trabajos precarios, finalmente trabajos que están
determinados por la posibilidad de que las mujeres tengan flexibilidad para correr a atender a las personas a las que tienen que atender, también atravesados por el machismo profundo en las prácticas de reclutamiento y ascenso en el empleo en varios sectores de la economía mexicana. Y entonces, bueno, pues con la pandemia todavía más carga de cuidado y pérdida de autonomía económica. Este es un acuerdo brutalmente improductivo para el país, no nada más es una cuestión de derechos, que por supuesto y centralmente lo es. 9 de cada 10 niñas jóvenes, estas que llaman ninis, 9 de cada 10 son mujeres, personas que no estudian y no trabajan y que son jóvenes, y no son realmente ninis, no es que no estudien y no trabajen, es que trabajan en cuidar y en hacer trabajo doméstico no reconocido, no remunerado y con una absoluta invisibilidad social, ¿no? Pero también es una cuestión económica. El Estado mexicano pierde muchísimos ingresos por mantener un sistema machista heteropatriarcal en el cual son las mujeres que cuidan y todo el mundo hace como que eso no es así o que eso no importa, ¿no? Exagero un poco, sí, no es que todo el mundo haga como que eso no importa. Hay una serie de diputadas que se movieron el año pasado y pasó una reforma constitucional para incorporar en el cuarto constitucional un sistema nacional de cuidados. Esperamos que pase también por el Senado, pero con una pequeña adenda que ahora está de moda en las reformas, que es que ese sistema podrá existir siempre y cuando no implique gasto de recursos adicionales. Y creo que eso es una gran mentira. Por supuesto que hay que gastar más. No hay una parte del sistema de cuidados que tiene que ver con distribuir mejor las cargas entre hombres y mujeres, pero hay otra parte de esto que significa, pues sí, crear servicios, mejores servicios para cubrir las necesidades, ¿no? Y en cuidados particularmente me detengo a decir que muchas de las, se ve ahí con mucha claridad cómo opera el Estado, ¿no? Mexicano, y estoy hablando de décadas atrás y reiterado a lo largo de distintas administraciones de distintos partidos. Como opera el Estado mexicano es que, número uno, deja presupuestos residuales para las personas que menos tienen, es decir, que si tú eres una persona de menos ingresos, ustedes lo tienen ahí, los que dejaron la escuela, los que perdieron el trabajo, son las personas más en mayor marginalidad. En general, el Estado da peores servicios a los que menos tienen. Eso es así está, así es. Ayer se veía, ¿no?, el caso de los pasaportes a las personas zapatistas que se acercaron a sacar un pasaporte. Pues lo vemos de manera reiterada. Los servicios del Estado están cruzados por el racismo. Se selecciona, ya sea por política pública o a veces por el trato en ventanilla, y se le da un mejor trato a las personas menos discriminadas, un peor trato a las personas discriminadas. Pero esto también se refleja en presupuestos. No es nada más una cuestión de trato en ventanilla, sino desde el diseño institucional y desde los presupuestos ya se nota una cierta preferencia para quienes más tienen, ¿no? Pero la otra manera en la que opera el Estado, insisto, de décadas y de distintos partidos, y eso no ha cambiado, y me lleva a mi tercer punto, y ya con esto cierro, es a un arreglo fiscal, que es un arreglo fiscal que mantiene los privilegios y mantiene las marginalidades, ¿no? Me parece que el acuerdo fiscal que tenemos en México es un acuerdo que hace que las personas de mayores ingresos finalmente puedan no pagar o pagar muchos menos impuestos que las personas de menores ingresos, y eso pues genera un boquete en la hacienda pública que hace que muy difícilmente vayamos a tener dinero para hacer estas dos cosas que ustedes proponen, que es el ingreso universal y el sistema de salud universal. Sí se necesitan más recursos para asegurar los derechos económicos, sociales y culturales, además de otras cosas, arreglos institucionales distintos, combatir prácticas discriminatorias, en fin, una serie de cosas, hacer política pública más cercana a las realidades de las personas que normalmente no están, digamos, en la mente de quien hace una política pública, pero se necesitan principalmente también recursos. Creo que para el sistema universal lo que se ha estudiado es que se necesita el doble del gasto que se tiene, pero también en otras áreas. Entonces, necesitamos más dinero, y el dinero puede provenir de muchas cosas. Por supuesto que hay un esfuerzo que hacer en transparencia, en combate a la corrupción. Todas esas cosas son muy legítimas y muy importantes, pero necesitamos salir de la realidad en la que estamos, que es que somos un país que recauda menos que todos los demás países de América Latina. Y en ese sentido, pues lo único que podría funcionar para que no fueran las propias personas en situación de vulnerabilidad o de marginalidad las que siguen costeando y pagando, se tendría que hacer una reforma progresiva, que las personas que más tienen puedan pagar más impuestos para hacer una mejor redistribución.
A mí me parece que ese es el papel del Estado. Nunca antes ha estado tan claro como ahora en la pandemia, y me parece que es momento, ahora a 10 años de la reforma constitucional, que el Estado asuma ese papel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alexandra. Sí, dos reacciones muy rápidas. La función del Estado o la obligación del Estado en garantizar derechos, pues la está asumiendo las propias familias y sus redes de apoyo, ¿no? Es algo que se enfatiza o que enfatizamos también en el informe, y Alexandra lo acaba de plantear de manera clara, y la manera de salir de eso, ¿no? La manera de que el Estado pueda asumir ese papel que la visión o la perspectiva de derechos humanos le plantea, es difícil, no es fácil, pero está sobre la mesa, ¿no? Y un punto más que quisiéramos también enfatizar con respecto a los comentarios de Alexandra es que también en este marco de feminización de los cuidados, perdón si utilicé mal el término, planteamos una pregunta sobre si los hogares consideraban que las labores de cuidado al interior del hogar durante la pandemia seguían siendo, o más bien fueron más equitativas, igual de equitativas, igual de inequitativas o más inequitativas. Y la respuesta dominante fue igual de equitativa, ¿sí? Una normalización, entonces, de que en el 85% de los hogares las mujeres hagan esa chamba. Y eso, pues, ese sí fue algo que no, una respuesta que no esperábamos, por lo contradictoria. Bueno, tenemos un par de preguntas en el chat. Antes de pasar a ellas, no sé si mis colegas Carlos y David quieran enfatizar o tener alguna reacción a los comentarios de nuestras invitadas. Sí, adelante, Carlos. Bueno, antes que cualquier cosa, pues agradecerle muchísimo a Ibabel y Alejandra, pues pues sus magníficos comentarios. Me da mucho gusto que hayan leído a fondo el reporte y que se hayan dado cuenta de cosas que a nosotros mismos nos parecieron hallazgos importantes. Solamente quisiera comentar algo sobre el derecho a la salud. Quienes me conocen saben que yo me he dedicado en los últimos años a estudiar el sistema de salud mexicano, la transición, digamos, la creación de Seguro Popular, y ahora recientemente la transición de ese Seguro Popular a una institución que parecería seguir solamente en la mente de quienes planearon al instituto, pero que todavía no se ha materializado en la vida cotidiana de la gente. Por ahí en el informe, no tengo el dato fresco, pero realmente INSABI apenas pinta, ¿no? La gente que enfermó de COVID o de otra cosa durante la pandemia, muy poca gente acudió al INSABI. Es decir, todavía no es una realidad que pinte. Pero coincido en que una de las grandes preocupaciones es el hecho de que la salud en realidad no es un derecho, sino, como lo decía Alexandra, parece más bien un derecho laboral o una prestación ligada al empleo que un derecho humano universal. Seguro Popular fue uno de los intentos por lograrlo, pero en realidad fracasó, ¿no? Fracasó no por las razones que el actual gobierno ha dicho, ¿no? Porque el gobierno actual, pues más bien ha dicho que el Seguro Popular era pura corrupción y que por lo tanto merecía
ser cancelado, merecía ser terminado sin haber tenido un plan alternativo listo. Pero en realidad, yo creo que una de las grandes fallas de Seguro Popular es que magnificó las desigualdades que ya de por sí existían en el sistema o entre los diversos subsistemas de atención a la salud en México. Un estudio que publicamos ya hace varios años con mi colega, la doctora Laura Flamand, del Colegio de México, pues lo que decíamos es que en ese momento un derecho universal, digamos, el ejercicio o la vigencia de ese derecho quedaba en manos de 32 sistemas estatales con capacidades y con desempeños muy diferentes, ¿no? Lo cual quiere decir que si tú tienes, digamos, la suerte de residir en un estado que configuró un sistema estatal de salud más o menos razonable, bueno, pues entonces tuviste suerte. Pero si no es el caso, si resides en un estado que tiene limitaciones de recursos, que no tiene cuadros, ¿cómo se llama? Recursos humanos altamente capacitados, si no tiene la infraestructura, pues también entonces estás condenado o estás condenada a recibir servicios de calidad bastante inferior. Mi perspectiva es que el INSABI no está apuntando a resolver digamos, ese padecimiento tan profundo, y la verdad es que yo no veo que haya una discusión seria para instaurar un sistema universal de salud que quede por fuera del empleo, que por el solo hecho de ser mexicano, mexicana, o por el solo hecho incluso de residir en este país, tú tengas derecho a un paquete mínimo de servicios. Eso evidentemente requiere muchísimo dinero, muchísimo. México es de los países de la región de América Latina que gasta demasiado poco en el sistema de salud, y sobre todo la mitad, o sea, digamos, si gasta, vamos a decir, 5 o 6% del PIB, mientras que otros países como Brasil, Chile o Argentina rondan alrededor del 8, 9, 10%, pues en el caso de México, la mitad de ese gasto es gasto público, la otra mitad es gasto privado. Entonces, ese gasto privado en realidad es lo que es muy preocupante, porque es un gasto que puede vulnerar drásticamente digamos, la estabilidad económica de muchos hogares. Lamentablemente, como ya decía Ibabel hace un momento, la gente más pobre. Entonces, pues me da mucho gusto que este informe haya incitado particularmente la discusión en el tema del derecho a la salud. Muchas gracias. Bien, bueno, tenemos entonces algunas preguntas. David, probablemente te tocan, por así decirlo, por tu área de expertise. Las dos primeras, ¿cómo ves? Sí. Si las quieres también leer para las personas que nos están, que no están necesariamente leyendo el chat, puedan. ¿O quieres que yo te las lea? Yo las leo desde acá, desde el chat, gracias. Perfecto. Bueno, primero, igual que Carlos, quisiera agradecer a Ibabel y a Alexandra sus comentarios, y me sumo a lo que ya señalaron, ¿verdad? Voy a enfatizar ahorita un comentario también global, y luego ya respondo a las preguntas a dos de las primeras preguntas que nos hicieron. Primero, muchos estuvimos al pendiente de cuando fue el famoso impeachment a Trump. No hubo modo
de que se le retirara de la presidencia por más que se violaron una cantidad enorme de leyes. Y muchos estadounidenses estaban rasgándose las vestiduras, mostrando o diciendo, comentando que eso era evidencia de que no todos eran iguales ante la ley. Ahorita, tanto mis colegas como anteriormente el rector y después Ibabel y Alexandra destacaban el eje de las desigualdades como lectura del informe que presentamos y cómo los que tienen ingresos y poder, o decía Ibabel, mapas para poderse mover, pueden hacerlo de manera relativamente eficaz y los que no, no. Esto no solo cuestiona y muestra la debilidad de los derechos humanos en México y en particular de los económicos, sociales y culturales, sino también el carácter de la democracia. Es decir, no podemos tener realmente democracia mientras no somos iguales y hay unos que cuentan más. Digo, no solo es a la hora de votar, sino a la hora de vivir, ¿verdad? Es decir, cuentan más porque tienen más elementos, más recursos para poder salir adelante. Y entonces, pues sí, la libertad de escoger si estás en formal o informal es una ficción, y también es una ficción, efectivamente, el seguro social no nos ha alcanzado a todos, y esto pues lo ha mostrado la pandemia y tenemos que hacer algo al respecto. Respecto a las preguntas que nos hacen acá en el chat, agradezco mucho la pregunta de Rodrigo, que nos dice, en lo que respecta a lo laboral, más allá de la pérdida de empleo, identificaron cambios en lo que respecta a las condiciones laborales en quienes conservaron su trabajo. Bueno, aquí quisiera anunciar que vamos a tener una segunda fase de este informe, una más, digamos, analítica, porque presentamos los resultados, digamos, más descriptivos. Vamos a hacer todavía un trabajo de análisis de los datos y para responder totalmente a la pregunta tendríamos que hacer ese análisis, pero adelanto la respuesta que ya está ahorita en el informe, que esto está mediado, esto de las condiciones laborales de quienes sí conservaron su trabajo, está mediado también por los que obtuvieron cierta capacidad de negociación. Es decir, los que pudieron negociar algo con sus patrones, pues quizá pudieron negociar trabajo en casa o pudieron negociar horarios escalonados o paros de la producción, y los patrones también pudieron de alguna manera negociar, por ejemplo, recortes temporales en los salarios en vez de despidos, ¿no? Pero si no hubo estas situaciones de capacidad de negociación, pues muchos trabajadores o perdieron su empleo o tuvieron que aguantarse, digamos, a las condiciones en las que se está desarrollando el trabajo de acuerdo como los patrones lo ofrecieron o lo propusieron o lo impusieron incluso, ¿verdad? En el peor de los casos. Tendremos una respuesta más completa cuando hagamos esta segunda fase del informe y también lo anunciaremos en su momento. Y la siguiente pregunta decía, el aumento del desempleo y la informalidad llevó también al uso o recurso de medidas, actores o procesos no regulados o ilegales. Hicieron algunas preguntas sobre delincuencia a los encuestados. Bueno, aquí hay que recordar que además del riesgo habitual que tienen las personas encuestadoras, aquí sumamos el riesgo que tenían por hacerlo en condiciones de COVID, ¿verdad? Entonces, hacer preguntas a las personas sobre ingresos, por ejemplo, es delicado y resultó un poco, digamos, problemático hacerlo. Hubiera sido todavía más problemático y mucho más arriesgado si hubiéramos incluido preguntas sobre, por ejemplo, delincuencia, ¿no? Sobre pago de este famoso derechos de piso y cosas así. Intuimos, y se puede, digamos, legítimamente intuir, que así como hubo más recurso a la informalidad, hubo más recurso también a la economía ilegal.
eso es algo que podremos de alguna manera intuitivamente decir que así fue. No tenemos datos a partir de la encuesta, porque insisto, incluirlos en el cuestionario hubiera sido arriesgar aún más a las personas que estuvieron haciendo el levantamiento, que por cierto, una vez más agradecemos a la demoscópica que hizo el levantamiento y a la doctora Yasodhara Silva, que está también aquí con nosotros escuchando y también comentando y preguntando. Sí, de hecho tiene tenemos aquí una pregunta de Yasodhara que solamente antes de plantearla y proponer, o más bien provocar a algunos de las personas acá a que planteen algo al respecto o digan algo al respecto, un comentario rapidísimo digamos, sobre la metodología en tiempos de pandemia. Tuvimos una ventana chiquitita para poder hacer esta encuesta cara a cara. Esas semanas donde todavía, donde se abrió un poco o se levantaron un poco las medidas aquí en Jalisco y antes de que nos pegara el coletazo de diciembre, de finales de diciembre del COVID, pudimos, pudo el equipo de Demoscópica salir 2 fines de semana al campo y hacer estas preguntas en los hogares cara a cara con las familias. Después ya no hubiéramos podido haberlo hecho. Y decía que hay una pregunta de Yasodhara que yo quisiera plantear, que quizá la propia Alexandra, Ibabel o Carlos puedan abordarla, porque siento que es como que su área. Dice Yasodhara, tras la lectura de los datos del estudio, ¿cuáles alternativas de acción más urgentes deberían ponerse en la mesa para contrarrestar estas afectaciones tan diferenciadas, especialmente en el caso de los estratos de menor ingreso y condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica? Por ejemplo, quienes dejaron la escuela, perdieron el empleo, etcétera. Entonces, ¿cuáles son esas alternativas de acción más urgentes? Adelante. Híjole, son preguntas complicadas, mi querida Yaso. Pero, digamos, pensándolo, yo creo que si la gente, sobre todo los trabajadores más pobres, informales, sobre todo, hubieran tenido opción de un seguro de desempleo, pues yo creo que eso hubiera amortiguado muchísimo la pérdida temporal de ingresos, ¿no? ¿Cómo operarlo desde un contexto de informalidad? No sé, tendría que pensarlo, pero entiendo o sé por la experiencia de otros países que es una buena medida. No sé, lo dejo a discusión del resto del panel. Sí. Bueno, comento un poquito esto, y ya lo decía Alexandra, este tipo de cosas cuestan y no podemos huir de ello. Hasta ahora hemos huido de este tipo o más bien el Estado mexicano, el gobierno ha huido de la responsabilidad que tiene de afrontar el costo que tienen este tipo de medidas. No queda de otra. Si a lo mejor se tuvo que haber incurrido en deuda o algo, no sé, pero no se puede decir nada más, pues es que no hay dinero, o se van a implementar este tipo de sistemas o mecanismos una vez que haya, o dependiendo de la suficiencia presupuestal. Incluso en el Estados Unidos de Trump, los estadounidenses recibieron todos un cheque, a pesar de ser un gobierno de ultraderecha, ¿verdad? Mientras que en México los ciudadanos tuvieron que tocar las puertas de los gobiernos y ni siquiera era garantía de recibir algún tipo de apoyo. Gracias, Ibabel, Alexandra.
quieres meter a la reflexión. Perfecto. A mí me gustaría decir que a mí una de las principales reflexiones que me deja este estudio es justamente, y regreso a la metáfora del mapa, que no podemos depender de estas estructuras gubernamentales que hemos creado, además deficientes. La socialización de la información no solamente de este estudio, sino de la importancia que tiene para nuestra sobrevivencia y para mejorar nuestra calidad de vida en términos generales, no me refiero al aspecto individual, pero o sea, socializar la idea de que para mejorar nuestra calidad de vida, en realidad no podemos estar pidiéndole al gobierno que tenga más recursos todo el tiempo para que solucione nuestros problemas, sino socializar la idea de que necesitamos mapas, de que necesitamos mejores herramientas como sociedad, de que necesitamos una sociedad civil más activa, que necesitamos mejor educación. En este momento, pues vamos a entrar a un agujero, yo creo, soy pesimista, mucho más profundo del que acabamos de salir, porque llegamos a esta situación tan trágica, en una situación mejor que la que vamos a tener en poco tiempo, porque, o sea, nada más de pensar que al menos 55,000 personas dejaron la escuela, es que, y esas son las que la dejaron, más aparte todo el conocimiento que se perdió con los que no la dejaron, la afectación que tuvo una generación completa en su desarrollo psicoemocional, en sus habilidades sociales. Híjole, o sea, es que nada más imaginarme a esa generación enfrentando un problema como este, no sé cómo le van a hacer, porque la forma en la que medio salimos adelante, los que salimos adelante, no tuvo que ver con apoyos gubernamentales, ni con seguridad social, ni con acceso a, ya lo decía bien Carlos Moreno, incluso los que tienen acceso a la seguridad social en términos de acceso al Instituto Mexicano, para que puedan ir a esos hospitales, incluso esos que tienen trabajos formales, que tienen eso, no acudieron a esos servicios, porque esos servicios además fueron, en algunos casos es porque esos servicios son muy eficientes, en otros porque son insuficientes, y en otros porque simplemente las personas tomaron la decisión de acudir a los hospitales privados. Entonces, yo creo que la cobija nunca va a alcanzar, entonces hay que tener muchas cobijas. No podemos nada más tener la cobija presupuestal de los gobiernos federal y subnacionales. Necesitamos también tener las cobijas que nosotros construyamos desde la sociedad, desde las instituciones académicas y desde los espacios privados. Híjole. Alexandra. Entonces mejor ya no paguemos impuestos, ¿no? O no les llamemos derechos. Si la cobija no es estatal, entonces no digamos que son derechos. Pero no hay que sustituirlo, Carlos. Por eso digo, no se puede tener una sola cobija. O sea, hay que tener muchas cobijas. Y si tú dices, no hay que pagar impuestos porque de todas maneras vamos a tener que estar poniendo recursos en otras áreas, pues perdón, pero es lo que de todas maneras hacemos. O sea, pagamos impuestos y pagamos educación privada, pagamos impuestos y pagamos salud privada, pagamos impuestos y pagamos seguridad privada. Y eso es cuando nos va bien, porque cuando nos va mal es pagamos impuestos y no tenemos ninguna de esas cosas. O sea, si no puedes pagar lo privado. Alexandra, ¿quieres? Bueno, entrar? Pues no estaría yo en esa lógica. Me parece que uno de los problemas que se ha visto desde mi punto de vista en términos como culturales es que hay cierto sector de la sociedad que considera pues que tiene algunos prejuicios acerca de la función del Estado y de la interacción del Estado con las personas que están en situación de mayor carencia, que son muchos millones y están aumentando. Ahora el Coneval habla de un aumento del 8 a 10 millones de pobres, nuevos pobres en el país, y ya estábamos en el 53%, con 20 años de política social nos mantenemos en 53%. Entonces somos un país mayoritariamente de personas pobres. Habemos algunas que estamos en situación de privilegio, pero la verdad es que es un país de personas mayoritariamente pobres. Primera cosa. Segunda cosa, hay un tema muy delicado con la narrativa pública en torno a los impuestos, que me parece que viene al caso quizá abordarlo en este momento. O sea, el Estado tiene como función la redistribución
y la contención de pues, los mecanismos como de acaparamiento, ¿no? De los medios del poder, ¿no? Del poder narrativo, del poder político y también del poder económico. Y esa es la función que el Estado mexicano no ha cumplido. El Estado mexicano ha dejado que se concentre la riqueza en un grupo pequeño de personas, también con sesgos discriminatorios particulares, como por ejemplo el tono de piel, en donde pues si eres una persona de tonos de piel más claros, aunque estés en un nivel socioeconómico bajo, tienes 4 veces más chances de subir en la escala social que si eres una persona de tono de piel más oscuro. Son cosas que no podemos evitar observar. Entonces el Estado, donde ha fallado el Estado, y es un arreglo, insisto, que precede a esta administración y lleva a todos los partidos y todo el mundo ha intentado, pero la verdad es que nadie ha tenido la voluntad verdadera de transformar esa estructura de distribución no equitativa del poder y de los medios económicos, hace que pues sí, las personas que tienen ciertos recursos pueden pagar servicios privados, pero la verdad es que la gran mayoría no. De todas maneras los pagan, tienen que ejercer gastos de bolsillo, ya se decía y Carlos creo que lo reiteró en su siguiente aportación. Básicamente hay que decirlo, pues gastan más en medicina privada o en medicamentos, gastos de bolsillo, las personas que están en el INSABI que las que están en el IMSS, ¿no? Entonces se reitera esto de que las personas más pobres pagan más que las personas que tienen más ingresos. Segunda cosa. Tercera cosa, yo creo que hay un posicionamiento muy delicado respecto del propósito de los ingresos, del propósito del Estado y de la situación en donde las personas están en un posicionamiento para exigir sus derechos. Sí me parece que hay 2 visiones que son divergentes y que son incompatibles. Y la posición a la que yo me adscribo y en la que nos adscribimos desde Oxfam es la posición de que el Estado tiene obligaciones concretas en materia de derechos humanos que se, digamos, aseguran o garantizan a través de servicios públicos. Y que si el dinero del Estado no se invierte en ampliar la cobertura médica, en ampliar la cobertura educativa, en hacer accesibles los servicios para todas y para todos de manera sensible a las diferencias, vamos a mantener un estado de enorme desigualdad. Lo otro, desde mi punto de vista, pues es abandonar el ideal de la igualdad y estar en un estado que busque otras cosas, pero no sería para nada un estado que viviera en la Constitución que tenemos, en donde claramente se establece una obligación en materia de derechos humanos. Entonces, yo lo que diría ya para cerrar es, me parece que a lo largo y ancho del país hay una enorme resistencia a concebir al Estado como el principal garante de los derechos. Me parece que esa resistencia se expresa, y se los digo por experiencia, porque hace poco presentamos un informe en Oxfam que se llama La vacuna contra la desigualdad, que trata justo de los impuestos progresivos, en donde una de las cosas que se plantea, por ejemplo, son impuestos a las herencias o a personas que tienen, el impuesto a la riqueza a personas que tienen más de 200 millones de pesos. Y la reacción social ante el aumento de impuestos, aunque no les afecten a las personas con las que estamos interactuando en las conversaciones de las redes sociales, hay una resistencia enorme. O sea, la opinión pública está en contra, en general, del aumento a los impuestos a las personas más ricas, aunque ellas mismas no son las personas más ricas, ¿no? Creo que ahí hay mucho trabajo que hacer en la narrativa pública de quién los tiene que pagar los impuestos, para qué se tienen que utilizar, cómo se tiene que asegurar que el gasto se efectúe de manera transparente y quién tiene que proveer de los servicios y por qué sí queremos un Estado más fuerte, más grande y más capaz de dar mejor cobertura. Gracias. Hay más preguntas. Vamos a ver si podemos ir avanzando y ir abordándolas. Vamos comiendo el tiempo, pero bueno, creo que podemos seguir acá, y les agradecemos a todas las personas que siguen conectadas y que siguen acompañándonos. Hay una pregunta que plantea Carmen Díaz. Mencionan en el informe que la pérdida de empleo afectó a mujeres y hombres por igual. ¿Tienen los datos desagregados por sexo? Llama la atención justamente por lo que menciona Alexandra, de que las primeras en perder el empleo fueron las mujeres y que están mayoritariamente empleadas en servicios. Y también hay una pregunta inmediata que plantea, en el informe se contemplan los impactos diferenciados a la población indígena en Jalisco. Carmen, voy a compartir con ustedes los datos así tal cual, entre
hombres y mujeres en relación a, primero, mantuvo su empleo y perdió su empleo. ¿Sí? Ya después podemos hacer un ejercicio de análisis o de interpretación. Ahora, un matiz en este sentido. Las diferencias que les voy a contar o que les voy a plantear son muy pequeñitas y por su mismo tamaño, de ser diferencias muy pequeñitas, en las pruebas estadísticas que hicieron, perdieron representatividad o sí, perdón, significancia estadística. ¿Sí? O sea, son tan pequeñas que no nos permiten decir nada con certeza al respecto. Por eso, de hecho, estos datos que les voy a compartir no aparecen en el informe. Mantuvo su empleo, hombres 91%, mujeres 92.5%. ¿Sí? Entonces, un poco más de mujeres mantuvieron el empleo que los hombres según las respuestas en esta encuesta. Y posteriormente encontró otro trabajo, encontró otra fuente de ingresos o continúa desempleado. Encontró otro trabajo, hombres 44.7% y mujeres 52.8%. Encontró otra fuente de ingresos, hombres 29%, y aquí sí hay una diferencia mayor en ese rango, 19%. Es decir, este dato nos dice que los hombres salieron a buscar otra fuente de ingreso en mayor proporción que las mujeres. Continúa desempleado, hombres 26%, mujeres 28%, ¿no? Con el matiz que ya mencionaba que estas diferencias no encontramos estadísticamente que sean significativas y por eso no las reportamos. La población indígena sí lo buscamos ese dato, pero la encuesta no tuvo el tamaño suficiente para capturar el fenómeno. ¿Sí? Fueron muy poquitas observaciones de población indígena que la encuesta capturó y entonces pues, no podemos o no pudimos tener datos en ese sentido, ¿no? Porque te digo que el fenómeno al estar disperso y por el tamaño que tiene, la encuesta no lo capturó. Ahí necesitarías una encuesta que hubiera sesgado o que hubiera tenido mucho más observaciones en ciertos lugares, ¿no? Y que hubiera salido, hubiera sido obviamente más cara. Pero entonces, bueno, la encuesta no lo capturó. La pregunta, hay otra pregunta, lo digo rápido, de Ángel, que plantea si el estudio arroja datos sobre la afectación de personas con discapacidad. Ahí no sé si mis colegas pudieran decir algo al respecto. Quizá tenga que ver con lo que ya mencionaba David de una segunda fase en la que hay que hacer más minería en la base de datos. Porque sí tenemos registrados los hogares que tienen personas con discapacidad. ¿Sí? Sí. Y tenemos ahí las preguntas, las respuestas que hicieron. Carlos. Sí, en este informe solamente nos limitamos a exponer, digamos, la cantidad de hogares en donde existe discapacidad de algunos de sus integrantes. Y luego, pues lo que hacemos es ver cómo cambió la carga, digamos, el tiempo de dedicación también para esta población. De hecho, la población, o sea, las personas con alguna discapacidad son quienes en general requieren mayores cuidados. Entonces, lo que nosotros vimos es que en términos porcentuales no hubo un cambio, digamos, la pandemia no, digamos, sí tuvo un cambio, un aumento en el tiempo de dedicación, pero en términos porcentuales fue pequeño, dado que ya de por sí son personas que requieren muchísimo tiempo, ¿no? Pero en este informe en realidad no ahondamos muchísimo en el tema de discapacidad. Y como decía Alejandro, cuando hagamos la minería de datos con la base de datos, que además eventualmente será una base de datos pública
O sea, los microdatos estarán disponibles, sobre todo para que quienes quieran generar sus propios análisis, incluyendo académicos y, por supuesto, estudiantes de licenciatura y posgrado, pues aquí hay estos datos son una mina de oro que pueden analizarse, ¿no? Yo nada más diría eso. Gracias. Hay una pregunta más que no quiero dejar. Y pues abierta a quien quiera comentar algo al respecto. Y plantea Paula: hola, saludos a todas. Gracias por el espacio. En este contexto, además de los movimientos sociales, ¿qué herramientas tiene la sociedad civil organizada, la academia, en general los actores no estatales, para ejercer presión e impulsar el cumplimiento de las obligaciones de México o, en su defecto, Jalisco, ¿no? El Estado en Jalisco, en materia de derechos económicos, sociales y culturales? ¿Cómo hacemos incidencia, no? No sé si Alexandra, que lleva una larga trayectoria haciendo incidencia, nos pudiera compartir algo, ¿no? Pues yo creo que primero, gracias Alejandro y gracias Paula por tu pregunta. Sí, es la pregunta de los 64 millones. ¿Cómo hacemos que cambie la gran estructura del Estado? Pero también queremos cambiar conciencias y leyes y las realidades, todo queremos cambiar, ¿no? Eso una vez alguien que comentó un informe de GIRE, una ONG, justo sobre cuidados, un comentarista dijo, pues ustedes lo único que quieren hacer es cambiar la manera en la que se organiza la familia y la forma en la que se organiza el trabajo, nada más, ¿no? Sí, o sea, son agendas de profunda transformación social, legislativa, institucional, presupuestaria, etcétera, ¿no? La incidencia se hace de 1000 maneras. Yo creo que ahí hay una agenda de trabajo para todas. En primer lugar, desde la academia. Yo aprecio muchísimo estos ejercicios. Me parece que sin estos ejercicios y sin información desagregada no tenemos la capacidad de hacer un argumento que sea sólido y que sea convincente. Y creo que tanto la academia como las instituciones que generan información, tanto el INEGI como pues los registros administrativos, son fuentes de información muy, muy importantes para poder hacer visibles las problemáticas de las que hablamos. Muchísimas de estas cosas solamente están en la agenda pública porque logramos documentarlas. Las diferencias entre hombres y mujeres no se veían antes porque no había desagregación por sexo. Entonces, de manera, digamos, paulatina se van incorporando categorías, se van incorporando características, se va desagregando la información y extrayendo información, y eso hace cada vez más factible que tengamos una radiografía apropiada de lo que hay que hacer y cuáles son las prioridades. La segunda tarea de la academia no es nada más generar información, que como en este caso lo hicieron de manera concreta, sino interpretarla también, ¿no? Hay resultados que son muy fáciles de analizar, nada más con ver las diferencias entre indígenas y no indígenas en expectativa de vida, pues ya nos damos una idea, pero hay otras muy complejas, ¿no? Cosas como posiciones, prejuicios, estereotipos de las niñas y los niños, o en fin, enormes espacios para la interpretación en donde la academia juega un papel fundamental. La tercera, desde la academia, que yo diría, digo, no las voy a agotar todas, ¿no? Hay propuestas y todo tipo de cosas, pero la otra que a mí me parece muy importante en la academia es la observación de procesos de largo aliento. Eso no lo hace el gobierno, no lo hace el Estado y no necesariamente lo hacen las organizaciones sociales, pero sí lo hacen en la academia. Tienen la capacidad de tener una visión de largo plazo y eso nos permite tomar mejores decisiones también, no sobre la base de la coyuntura, sino sobre la base de lo que nos enseña la historia, ¿no? Y me parece importantísimo. Desde la sociedad civil, pues el activismo es finalmente lo que mantiene la agenda pública viva, ¿no? Yo creo que las mujeres trans, las trabajadoras del hogar, o sea, hay una serie de grupos y colectivos que la verdad es que no es que movilicen a grandes millones de personas, aunque puede que sean millones de personas, pero no movilizan a millones de personas,
pero personas en pequeños grupos y colectivos que se mantienen en el tema, que formulan preguntas, que son agudas, que son capaces de posicionar y que la verdad han logrado grandes cambios y a las cuales no podemos más que admirar y reconocer por su trabajo y por su activismo y por poner el cuerpo, ¿no? Creo que las mujeres jóvenes en estos últimos 3 años nos han demostrado que poner el cuerpo tiene un valor, están en la calle, están haciéndolo y creo que eso se tiene que reconocer. Y hay otro sector de la sociedad civil mucho más cercano a generar propuestas, digamos que un híbrido entre algo un poco más académico, pero también un poco más de lo que ahora se llama el think tank, que es pues está respondiendo a las preguntas complejas de política pública. ¿Cómo puede ser? El Estado, sobre todo ahora con la austeridad y demás, no está en condiciones de como ejercitarse en hacer innovación en política pública y se requiere que las organizaciones sociales contribuyan a decir, pues vamos a hacer un piloto, vamos a ejercer esto, vamos a hacer estudios y vamos a tratar de hacer propuestas que puedan ser innovadoras. Y finalmente, yo creo que la sociedad civil no organizada, la ciudadanía, pero más allá de la ciudadanía, porque también las personas extranjeras que viven en México y no son ciudadanas mexicanas tienen ese papel potencialmente. La ciudadanía ayuda muchísimo cuando se mantiene alerta a los temas, cuando participa en las elecciones, cuando logra cuestionar, cuando logra movilizarse, no forzosamente de manera partidista o electoral, sino realmente en torno a los temas. Y cierro con esto, con una reflexión muy breve. Creo que una de las cosas más peligrosas desde mi punto de vista, y es algo que le aprendí a otra colega de ustedes, Melina Altamirano y Laura Flamán del Colegio de México, es cuando en la sociedad se pierde la postura de exigencia de los derechos. Cuando nos conformamos con que pues, el Estado está ahí y es como un mal menor o un mal mayor al que hay que aguantar, pero pensamos que de nosotras depende, nada más sobre nuestros hombros descansa la transformación de la vida pública. No es así. Necesitamos creer en el Estado, pero también exigirle al Estado y darle seguimiento al Estado, porque el Estado es el vehículo colectivo para transformar y para mejorar la vida pública, ¿no? Ni más ni menos. Entonces, simplemente diría, no hay que olvidar que el Estado es nuestro, es de las ciudadanas, de los ciudadanos, y ese es el vehículo que tenemos para cambiar la realidad. Adelante, Iván. Gracias. Me gusta mucho lo que acaba de decir Alexandra sobre las exigencias y añadiría a estos últimos comentarios que el Estado no es un monolito, no es el gobierno federal o Andrés Manuel López Obrador, sino es un arreglo mucho más amplio que incluye incluso la posibilidad de exigir fuera de nuestras fronteras. México, por ejemplo, es uno de los países que tiene palomita en materia de tratados internacionales. De 16 sobre derechos humanos, tiene firmados y ratificados 14, lo que no significa que se cumplan. Pero al menos están allí como herramientas. Y si me lo permiten, voy a poner el vínculo de la ONU, en donde están todos, esto es la ONU, son los indicadores de cuántos países y qué tratados tienen firmados. Lo estoy poniendo, pero lo puse en panelistas. No sé cómo ponerlo o cómo ponerlo en otro lugar. Sí, ok. Y en esa página ustedes pueden ver no solamente cuáles son los tratados que han sido ratificados por México, sino cómo pueden ser usados y cuáles son. O sea, les digo que tenemos 14 de 16. Es una palomita que no se traduce en mejores condiciones. Bueno, lo estamos viendo con este estudio. Yo lo veo todo el tiempo en materia de periodismo. Estos son tratados que nosotros podríamos estar utilizando para exigir mejores condiciones. Y sin embargo, estamos en el lugar 143 de 180 de abusos y violaciones a las condiciones del periodismo, desde asesinatos hasta amenazas. O sea que el hecho de que tengamos palomita, pues tampoco significa mucho porque justamente no los utilizamos. O sea, ¿para quién son esos tratados? O sea, ¿son para que el gobierno de Jalisco o el gobierno municipal, los regidores o los diputados lo hagan? No, son para nosotros. O sea, esos los podemos utilizar y los podemos utilizar para exigir aquí adentro, en el marco de nuestras instituciones nacionales, mejores condiciones para poder ejercer nuestros derechos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues siguen llegando las preguntas, ¿eh? Digo, por mí aquí nos amanecemos, pero sí,
si alguien... las voy a plantear muy rápido. Primera pregunta, la normalización del cuidado de las personas por mujeres. ¿Cuál fue la cantidad de representación de hombres y mujeres en la encuesta? Si entiendo bien tu pregunta, Alberto, tiene que ver con el sexo de la persona que contestó el cuestionario, ¿no? Que atendió y que respondió al cuestionario. Y ahorita, mientras estábamos en esto, me metí rapidísimo a la base de datos. 62% mujeres y 38% hombres, los respondientes, las personas respondientes. Entonces, 62% mujeres, 38% hombres. Otra pregunta de Martín. Quiero participar con una pregunta en ITESO desde... ¿Sí? Alexandra, ¿levantaste la mano? No, como que vi que levantaste la mano. Sí, una mosca, una mosca. Ok, la mosca latosa. Bueno, en ITESO desde Sejuven nos han acompañado en el tema de la discapacidad. Ahora que se tocó el tema, quiero preguntar si en este trabajo se hizo de manera conjunta con la licenciada Covarrubias. No colaboramos con la licenciada Covarrubias. Y otra pregunta de Stephanie en Facebook, y sí, con esto cerramos. ¿Cuáles fueron los datos que arrojaron la encuesta respecto al salario base de cotización de las y los trabajadores durante la pandemia? David, ¿tienes una respuesta a esa pregunta? Sí, no preguntamos específicamente en relación con el salario base de cotización. Lo más cercano que tenemos a eso es sobre la reducción de los ingresos. Es lo más cercano que tenemos a eso. Y bueno, las preguntas que nos están haciendo nos ayudan mucho para la segunda fase que pensamos preparar. Yo tomé muchas notas y les agradezco mucho porque hay muchos cruces que quedan pendientes y que en una fase más analítica de estos datos, esperemos tenerla pronto. Podemos también dar a conocer y comentar en su momento. Sí, y les recuerdo seguirnos en redes sociales y también en este mismo link en donde está actualmente el informe, hay otro par de materiales que pueden ser de su interés, y ahí vamos a empezar a subir infografías, videos y otro tipo de productos. Como les comentaba al principio, este informe es parte de un proyecto más amplio y vamos a estar sacando todavía en los meses que siguen un montón de cosas de ese estilo que les decía, como infografías y videos. Y vamos a estar compartiendo todo eso a través de las redes de Impacto COVID, como se llama nuestro proyecto en las redes, Impacto COVID. Bueno, yo creo que agradecer de verdad profundamente a Ibabel, a Alexandra, al doctor Arriaga, que nos hayan acompañado, que hayan puesto sobre la mesa toda esta agenda de reflexiones, de discusión, que nos deja a todas, a todos los que estamos acá, pues con un aprendizaje nuevo y con muchas preguntas y más ganas de seguir abordando esas preguntas y de tratar de encontrar algunas respuestas desde academia, desde sociedad civil, desde donde estemos cada una de nosotras. Muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron hasta ahorita, aquí en el Zoom, en el Facebook y en el YouTube todavía hay personas que nos aguantaron estas 2 horas. Y pues bueno, muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde, muchos saludos a todas y a todos y nos veremos en la próxima evento de este tipo. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, un placer, un privilegio. Gracias con ustedes. Mil gracias a ustedes. Muchas gracias.